Estamos de regreso, esto es Contracorriente y ahora les presento al general Juan González Sandoval. Él ha sido jefe de la DINCOTE y tuvo además a su cargo nada menos que la captura de Peter Cárdenas Schultz. Así que, qué mejor invitado que él para tenerlo aquí sentado esta noche. ¿Cómo está, general? Bueno, Marielita, en primer lugar, agradeciéndote esta invitación. Bueno, responderemos las preguntas y la inquietud de la población. Sé que posiblemente también Peter Cárdenas debe estar mirándonos, haciendo reflexión en este momento que ha salido en libertad, pero es lamentable que él hasta ahora no hemos escuchado, tanto en el proceso, que haya renunciado a la ideología política del MRTA, ni hicieron un mea culpa respecto a todos los atentados terroristas donde hay asesinatos, secuestros, cobro de cupos, chantajes, toma de pueblos. Entonces el Perú no puede olvidar fácilmente. Bueno, tenemos más de 25.000 peruanos muertos, más de 35.000 millones de dólares en pérdidas materiales, o sea que esto es compartido con Sendero Luminoso. Entonces, es peligroso, está saliendo en libertad un cuadro organizativo. Él era miembro del Comité Ejecutivo Nacional del MRTA y responsable del Comité Regional Metropolitano de Lima y Provincias nada del más MRTA. Y nada menos. Importantísimo cargo al interior del MRTA. Y entonces, con la captura a Peter Cárdenas, que fue justamente el 12 de abril de 1992, nos ha permitido conocer qué cosa era el MRTA. Con esta captura, inclusive, se ha intervenido y se conoció que habían empresas, inclusive de fachada, como Optimiza, por ejemplo, cuya gerente era nada menos, inclusive la hermana de un ministro de Industria. Bueno, ya se dieron cuenta que el general tiene muchísima información que compartir con nosotros, pero yo le propongo, general, empezar la secuencia viendo una nota. Correcto. Un reportaje justamente acerca de lo que ha ocurrido. Veamos. Han pasado 25 años de la captura y sentencia de Peter Cárdenas Schultz, el número 2 de la cúpula del movimiento revolucionario Tupac Amaru, el camarada Alejandro que ejecutó los secuestros de medio centenar de empresarios en la década de los 80 y 90. Recupera todos sus derechos y nadie podrá detenerlo sin orden judicial. Mucha observación sobre él. Él no ha pedido perdón. Él no se ha dado muestras de arrepentimiento en ningún momento. El camarada Alejandro fue quien ejecutó al general del ejército Enrique López Albújar, mató a 3 policías para rescatar a su secuaz Lucero Cumpa y secuestró y mantuvo cautivos por varios meses a más de 50 prósperos empresarios, entre ellos el broadcaster Héctor Delgado Parker, el empresario de caballos y ligado al Banco de Crédito José Antonio Rubia y el importador vidriero Antonio Furukawa. Enterados que la empresa de Furukawa reponía todos los vidrios destrozados de los edificios que sufrían atentados del MRTA, les cobraban a su familia cada vez más dinero por su rescate. Terminaron matándolo. No solamente que lo extorsionaron, sino que también lo mataron. Recibieron el dinero en la extorsión y encima lo mataron. Esta clase de gente es el que está saliendo en libertad. También se ensañaron con el empresario del banco minero David Bayón Vera, a quien lo mantuvieron secuestrado en un hueco por cerca de medio año. Antes de matarlo a balazos, solo le daban de comer un pan diario. Pesaba 120 kilos. Después de 6 meses que lo soltaron, cuando estaba al borde de la muerte, ese empresario pesaba 55 kilos. Y narraba que solamente le daban un pan en la mañana y una Coca-Cola. Ese era todo su alimento durante todo el día. Estos son muy crueles. Cárdenas Schultz fue uno de los 47 que escapó por el famoso túnel de Polay del penal de Canto Grande el 9 de julio de 1990. El abogado Carlos Rivera reitera que de acuerdo a ley, el camarada Alejandro ya cumplió su sentencia con la sociedad, pero no con las indemnizaciones por los muertos y los daños al Estado. Desde el primer día que está en libertad tiene la obligación legal de cancelar la reparación civil a favor del Estado peruano por los delitos graves que han cometido.
de 2005. Han salido libres después de cumplir sus sentencias 2.074 terroristas, de ellos 1.864 son hombres y 210 mujeres. Bueno, hay que aclarar primero que el camarada Alejandro, Peter Cárdenas Schutz, era miembro del MRTA, era el número 2 del MRTA. Lo aclaro porque en el reportaje hemos visto imágenes de Abimael Guzmán también, que era de Sendero Luminoso. Son dos organizaciones totalmente diferentes y lo aclaro porque puede haber muchos jóvenes que estén viendo el programa y que se puedan confundir por el tema. Uno era Sendero Luminoso y el otro era el MRTA, del que era parte Peter Cárdenas Schutz. Lo primero que me llama la atención, general, es la actitud que tuvo este hombre cuando lo capturan. Los terroristas todos eran presentados, ¿no?, a la opinión pública en conferencias de prensa y los periodistas registraban siempre las imágenes y por lo general gritaban sus arengas y decían, ¿no?, se mostraban muy envalentonados, ¿no? Pero Cárdenas Schutz fue especialmente quien marcó esa actitud frente a las cámaras de los periodistas, ¿no? Parecía un perro rabioso, le decía yo a mi compañera Fiorella hace un rato. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que Peter Cárdenas es un cuadro organizativo, decíamos, muy importante dentro del MRTA. Él planificaba todo el accionar del aparato militar del MRTA y estaba también en el campo doctrinario, ideológico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a su vez era también hombre de confianza de Polay. Por eso que él manejaba inclusive tanto los reglajes que hacían a los empresarios como también el cobro de cupos. Claro, o sea, si era el número 2, entonces era ideólogo. Bueno. ¿O no? Aquí hay que diferenciar dos cosas. El MRTA, como Sendero Luminoso, tienen su doctrina. Ajá. Y la doctrina del MRTA son marxistas. Ya. Por eso es que nosotros, bueno, pues debemos también diferenciar. El MRTA es una, como decir, digamos, es una parte del APRA rebelde. Ellos son, bueno, pues marxistas identificados justamente con la problemática que en algún momento era el discurso respecto a la reivindicación de todas las injusticias que ellos, bueno, lideraban. Pero sin embargo, si nosotros hacemos un análisis conforme al análisis suyo, muy bien enfocado, entonces, ¿de qué respeto o de qué búsqueda de igualdad podemos hablar de estos hombres cuando realmente cometían abusos contra los derechos humanos? Ellos no respetaban los derechos humanos de la población, no respetaban los derechos humanos de los empresarios y los diferentes atentados terroristas que realizaban no pensaban en el niño, en la mujer, en el inválido, en el anciano. Usted tuvo a su cargo su captura. Bueno. ¿Usted lo capturó? Así es. Estuvo a mi cargo, yo comandaba en ese momento, yo tenía el grado de comandante, ¿Ya? Comandaba la Brigada Especial de Detectives en la DINCOTE, se llamaba BREDEP. Ya. Y tenía a mi cargo, bueno, pues un buen número de detectives con quienes, después de 4 o 5 meses de inteligencia operativa, ¿no?, logramos identificar todos los movimientos, porque no cae solamente detenido Peter Cárdenas, cae toda la estructura que él dirigía en ese momento. Ya. O sea que caen más de 40 personas. Encontramos las bases, de ahí es que inclusive encontramos que Peter Cárdenas, ¿no?, tenía en su poder todo lo que era el archivo que estaba computarizado. Entonces, ¿el archivo de qué? ¿De sus víctimas? De todo lo que era el aparato político-militar del MRTA, y allí te encontramos inclusive el reglaje que hacían a cada empresario, la forma y circunstancias, cómo cobraban el cupo, la forma y circunstancias, cómo fue secuestrado, e inclusive estoy escuchando cuando se analiza estas mal llamadas cárceles del pueblo, estos estaban escondidos dentro del closet del dormitorio. Así es. En el primer piso. Entonces, ¿qué hacían? Hacían un hueco, ¿no? Hacían un hueco por donde ellos ingresaban, pero dentro de la cajonería que tiene el ropero o el closet,
eso servía para ocultar. Y luego tenían un tubo que salía hacia la azotea o al techo, por donde entraba la oxigenación. Pero claro, era estar muerto en vida, era estar enterrado esto tenía vivo. Una dimensión de 1,45 m por 45 de anchas, donde había, bueno, pues allí construyeron una especie de una camita así con cemento, ¿no? Y allí con periódicos, y bueno, pues sobre esa tarima de cemento que habían construido especialmente, allí lo tenían al empresario 1, 2, 3, hasta 7 meses, como fue el caso de Iraoka, ¿no? Y no podían moverse. Entonces de ahí. ellos allí se paraban, se levantaban, había un carcelero, uno que cuidaba justamente al que estaba secuestrado, y bueno, y él lo asistía con sus alimentos a través de una pita o una soga, lo colgaban, pero también a su vez en ese mismo ambiente estaba el vacín donde hacía sus necesidades. O sea, imagínense las condiciones de qué derechos humanos pueden hablar estos hombres y de qué derechos humanos puede defender la Corte Interamericana o García Sayán, el abogado. ¿De qué derechos pueden hablar? Entonces, ¿qué sucede? Eso es, en cierto modo, a los que ayer hemos trabajado honestamente por la pacificación y vemos estos casos porque hay responsables políticos y hay que hablar. Esto comienza desde la época del que en vida fue el doctor Paniagua. No nos olvidemos el abogado García Sayán, como abogado defendió en la Corte Interamericana a los emerretistas. Y allí consiguió la resolución donde se declaraba que estas sentencias que se dieron no estaban acorde a los derechos humanos, que no se cumplieron el debido proceso, y bueno, y quería, inclusive ordenaba esta corte que se deje sin efecto todas estas sentencias que eran cadenas perpetuas. O sea que Peter Cárdenas, a través del Consejo Supremo de Justicia Militar, fueron sentenciados oportunamente. El Tribunal Supremo de Justicia Militar condenó a Peter Cárdenas a cadena perpetua. Así es, a él y a muchos más, a todos los demás, y gracias a la sentencia que obtiene García Sayán en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se deja sin efecto esa sentencia militar y se pasa a un fuero civil. Así es, y bueno, y hay que hacer un años. análisis claro de esto, porque aquí hay una resolución política, viene ya el caso del expresidente Toledo, porque él fue su ministro de Justicia. O sea que cuando ya era ministro de Justicia, se da cumplimiento a ese mandato. O sea, ahí había un conflicto de intereses. Y hay un conflicto de intereses. Entonces, evidente. Y esto tiene que conocer el pueblo. Muy bien. Entonces, allí, bueno, pues ahora tenemos los 25 años, pero también, yo no sé, son esos tribunales... Debió quedarse con la cadena perpetua. Bueno, si ha sido ya sentenciado observando la ley, la Constitución... No, no me dé la respuesta formal, deme la respuesta del policía que lo agarró. Muy bien. Usted lo conoce mejor que nadie, porque usted como un sabueso debió más o menos, me imagino, haber investigado la personalidad de este tipo. Mire, mi querida Marilit, si estamos viendo en este momento algunos congresistas que están analizando este tema de los homicidas, de los criminales, y aquí hemos tenido con premeditación, alevosía y sobre pretexto de una ideología, una farsa, ¿no?, de conquistar el poder. Ellos comenzaron... Que secuestraban igual que Marcas. No, y algo más, hay que ser claros. Ellos, para no ser identificados como emerretistas inicialmente, ellos se hacían pasar como delincuentes comunes. ¿Qué hacían? El asalto a los bancos, todo esto. Entonces, cuando eran capturados, eran delincuentes comunes. Y eso estaba en su estrategia. No identificarse como emerretistas, sino como delincuentes comunes. Pero la inteligencia de la policía, de la DINCOTE, ha hecho un trabajo tan importante que se conoció muy de cerca, ideológicamente, estratégicamente, tanto político como militar, qué cosa era el MRTA. Entonces, si estamos hablando de Peter Cárdenas en este momento, entonces Peter Cárdenas, bueno, pues dirigió, organizó todo lo que en este momento nos llama la atención. General, le pido que mire esas imágenes. ¿Eso fue cuándo? ¿Fue 2, 3, 4, 5 días después de que usted lo atrapó? No, esto está cuando está siendo conducido, dentro de la institución del MR, dentro de la DINCOTE, ¿no? Y bueno, pues... Pero lo acababan de agarrar. Así es, y está viendo usted
la reacción o las acciones. Eso ¿ya? es lo que quería que nos entonces explique. nosotros, ¿qué dirá el niño? ¿Qué dirá la gente cuando observan a este hombre que ahora está saliendo en libertad? Esto es una amenaza pública que hacía, ¿no? Mírenlo, cómo era impresionante. Así es. Entonces, estas son las cosas. ¿Por qué estaba así? Porque todos un poco que vociferaban, hablaban, gritaban sus arengas, pero este está especialmente molesto, rabioso. No, esto es ¿Por qué estaba así? ¿Por qué estaba así? Porque esto era una forma como ellos trataban también de amedrentar a sus captores. Eso es uno, crear terror. No nos olvidemos, estos son terroristas. Crear terror, pánico a la población. Porque todavía no nos olvidemos que era el inicio de la lucha antisubversiva. Porque ¿qué es lo que pasó los años? Ese mismo año cae Abimael, además. Claro, él cae el 12 de septiembre del 92 también. Y él cae en abril, el 12 de abril. Ese fue un buen año para la DINCOTE. Bueno, fue un buen año y un buen trabajo muy profesional. Entonces, si fue un trabajo muy profesional, es lamentable, por ejemplo, que en este momento la DINCOTE está desintegrado. La DINCOTE no tiene el personal, no tiene la logística, no existe la inteligencia predictiva. Entonces, yo no sé. Bueno, y esto lo venimos ya, no es solamente este gobierno, se viene arrastrando un abandono que se ha hecho a lo que es la inteligencia predictiva, la inteligencia operativa y la inteligencia estratégica. Qué terrible lo que dice, porque ¿qué va a pasar con tanto terrorista suelto sin una DINCOTE bien preparada? Muy bien, vale su análisis. Entonces, hay que llamar la atención, no sé qué dirá el señor ministro del Interior, si estamos viendo, mire, mi querida señorita Mariela, estamos viendo que este gobierno en este momento no se paga al personal militar ni policial un 2% que han robado las arcas de lo que es del tesoro público, ¿no? Mire, hicieron un aumento mediante 3 decretos de urgencia el año 93, 97 y 99 para que tengan que pagar tanto a trabajadores de salud, educación, militares, policías, el 16%. Solamente se nos ha pagado el 14%, nos robaron el 2%. El ministro del Interior le hizo una carta, tanto al actual como al anterior, se han hecho los cálculos y en este momento no dice nada el señor ministro actual cuándo van a pagar ese robo que hicieron a los militares y a los policías. Ya existen los informes, los cálculos que hicieron y están que se pelotean entre Economía y el Ministerio del Interior. Terrible. Y el ministro nos está sorprendiendo con estos bonos que hablan, primera armada, segunda armada, tercera armada. Estos son bonos que no va como incremento inclusive a la pensión del trabajador. Claro, y con una policía descontenta, ¿cómo se puede combatir al crimen? Eso. Vamos a escuchar precisamente lo que ha dicho hoy día el ministro del Interior. Correcto. Sobre Peter Cárdenas Schut, porque claro, los periodistas le han preguntado, oiga, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Igualito que el Chapulín Colorado, ¿no? Y esto es lo que ha respondido el ministro. Bueno, estamos en un Estado de Derecho y si esta persona ya cumplió sus 25 años de condena, tiene que salir. Pero eso no implica en absoluto que nosotros como sociedad y como Ejecutivo bajemos la guardia frente a terroristas evidentes que han cumplido una larga condena. Y hemos tomado, lógicamente, de parte nuestra, porque esta información yo la tenía desde el INPE, sabíamos exactamente la fecha que cumplía, porque ha cumplido lo que se dice en paro, o sea, sin ningún tipo de beneficios. Y, lógicamente, dentro de lo que nos permite la ley también, lógicamente, estamos vigilantes, ¿no? Entonces, estemos atentos, tanto la policía como el Poder Judicial en este caso, para que los terroristas no alcancen la libertad cuando no se la merecen. ¿Usted le entendió? O sea, en realidad no ha dicho nada que nos pueda tranquilizar, Esto ¿no? es el tema que yo lo escucho al ministro que habla. No nos olvidemos que el señor ministro, hay que recordarle, cuando estaban en la Comisión de la Verdad, él ha estado en el INPE, conoce todos estos entretelones, los encuentros que había con Sendero, como el MRTA. El ministro ha sido parte de la Comisión de la Verdad. Bueno, también eso es lo que estamos leyendo, sí, ¿no? Y con las declaraciones que hace, no lo veo nada claro, nada concreto. No ha nos dicho, está diciendo, estemos vigilantes. Bueno, que vigila la población, está hablando. Estaremos vigilantes, la población. Pero, dice, por ejemplo, ¿sería válido, sería lícito que ahora, digamos, con la salida de ese terrorista, sería
importante que la policía lo siguiera, por ejemplo? ¿Usted recomendaría eso? ¿Es legal hacer eso? Bueno, él ha salido ya cumpliendo su condena. También tenemos que ser realistas y tenemos que nosotros, el hecho de haber sido el captor o de haber estado en ese momento dentro de la inteligencia predictiva y operativa, no me da autoridad tampoco para yo juzgar en este momento, y ya salió en libertad. General. Salió después de cumplir una condena. Lo que sí tenemos que analizar es lo siguiente, Marilita, mira, ¿qué va a hacer este hombre que es un cuadro organizativo, que no ha renunciado a su doctrina, no renunció al MRTA, no ha pedido perdón a los peruanos por todos los daños que han hecho, tanto material como... No se ha pues, arrepentido. lógico. Y luego ¿A qué de se va eso, a dedicar? Luego de eso, fíjese, ¿no? Luego de eso, Fajardo, el abogado de Movadet, también públicamente, cuando se enteró que iba a salir hace algunos meses, ¿qué cosa dijo? Peter Cárdenas también está invitado a integrarse a nuestro movimiento. Claro, nosotros que hemos analizado qué es Sendero y qué es el MRTA, yo no considero, no creo que el MRTA, porque son dos organizaciones, el otro es marxista, los otros son marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo, van más allá, son más criminales todavía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No creo que el MRTA pueda estar haciendo esa alianza, pero sin embargo, en este momento el Perú está pasando por momentos muy difíciles, hablamos tanto de la inseguridad ciudadana, nos hemos olvidado los 80, los 90, que vivió el Perú. Un terrorista como este, que solamente sabe matar, secuestrar, pedir cupos, sale libre después de años sin arrepentirse, podría estar pensando en reciclarse, ¿no? De alguna manera. No, no vamos a decir reciclarse. Reciclarse porque ellos tienen, hablando como delincuente, ¿no? Bueno, o sea, lo que trabajar ellos, de marca, por ejemplo, no, o de secuestrador. No nos olvidemos que el MRTA y Sendero están vivos, no están muertos. ¿Usted cree que van a volver al seno del terrorismo? Claro, hay que pensar necesariamente. ¿Es probable pues eso? Pues claro, si ellos están trabajando políticamente en este momento. Inclusive, si hacemos un análisis, bueno, pues en Madre de Dios, en la región de Madre de Dios, hay un lugar donde están, como en un inicio hacía la FARC, en la frontera con el Ecuador, el MRTA está en la frontera con Bolivia. Teníamos inclusive un ex ministro que hasta también había sido hasta secretario de un gobierno en Bolivia, que tenían cupo para que pasen. No nos olvidemos que inclusive el MRTA se había trasladado a Bolivia, donde liberamos a Doria Medina, a este gran empresario que fue ministro de Industria, que el MRTA lo secuestró. Mire el trabajo tan importante que hizo la DINCOTE, el equipo que dirigí, nos hemos trasladado. En la fecha que capturamos a Lori Berenson en el Rincón, mire, o sea, cayó Peter Cárdenas, pero no ha muerto el MRTA. Ahora, él sale libre después de la segunda captura, ¿no es cierto? Porque usted lo captura en 1992, abril, pero el reportaje que hemos visto nos cuenta que él se escapó por el túnel que se hizo durante el gobierno aprista. Entonces, aquí, finales del gobierno aprista, acuérdense, el túnel por el que se escapó Polay, ¿no? O sea que aquí nosotros tenemos que preguntarle al gobierno y al Poder Judicial. Qué fácil, dicen ellos que han acumulado esos meses que él estuvo preso. Pero yo digo, ¿y dónde está el agravante que salieron por un túnel? O sea que mire, no obstante que hay un agravante que salieron, se fugaron y bueno, y lo han computado inclusive esos meses. Cuando, bueno, si consideramos desde el punto de vista legal y lógico inclusive, eso es un agravante, la forma como salieron de la cárcel. Claro, y que a se su vez, escaparon. y han salido de la cárcel, bueno, pues, ¿para qué? No han salido para decir, como queremos analizar en este momento, que ha salido para estar, bueno, pues, sentado, arrodillado, ya pidiendo perdón. No, pues ya salió y se volvió a lo mismo. Y se han integrado. Entonces, ya lo hizo una vez, lo puede volver a hacer ahora. En este momento tenemos que ser claros y decirle al señor ministro que se preocupe por la moral de la policía, que se preocupe por la DINCOTE, que se preocupe por implementar y el profesionalismo de policía que está día a día peor. Y General, entonces, vamos a hacer una pausa. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos para seguir conversando con el general sobre Peter Cárdenas Schutz y todo lo que implica su liberación hoy día.
A esta dupla no se le escapa nada. La información fresca y audaz como tú la prefieres. Juntos hacemos valer tu opinión. Opina junto a Jesús Vélez y Mariela Patriu, de lunes a viernes a las 7 de la noche, en Capital. Tu opinión importa. No importa quién seas, porque el rock no discrimina y corre por las venas de todos. Llega Ciudad Rock Lima 2015, el festival de rock para todos. 3 de octubre en el Estadio Monumental. Con 17 bandas. The Wallflowers, Fito Páez, Café Tacuba, Hombres G, Enanitos Verdes, Miguel Mateos, Pericos. 2 escenarios y la pasarela más larga para estar más cerca. Ciudad Rock Lima 2015, rock para todos. Tenemos más canales para que opinemos todos. Encuéntranos en el 3.1 de señal abierta digital. Enciende el debate en los canales 15 y 515 HD de Claro TV. Y en el 552 de Movistar TV. Capital TV, tu opinión importa. El Centro de Información de Sauder Perú presenta más de 6.000 familias que son parte del reencuentro de Sauder Perú con el Valle de Tambo. El plan reencuentro avanza más cada día, informando puerta a puerta, atendiendo en sus 3 puntos de información, entregando materiales y pagando mano de obra para el pintado de fachadas, ofreciendo atención dental, de extracciones, profilaxis, curaciones y fluorización, llevando a Oftalmosalud a Cocachacra para hacer más de 700 exámenes integrales de ojo, entregar 400 lentes y realizar 157 cirugías en Arequipa, realizando servicios veterinarios de desparasitación, inseminación y cirugías de emergencia. Nuestro reencuentro recién empieza. Por lo que fue. Él ya está aquí. Aló, muy buenos días. Adelante con su opinión. Guido Lombardi, la voz inconfundible y autorizada, llegó a Capital. Te espero de lunes a viernes a las 10 de la mañana. 2 horas en las que el invitado más importante eres tú. Guido Lombardi, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, en Capital. Tu opinión importa. A esta dupla no se le escapa nada. La información fresca y audaz como tú la prefieres. Juntos hacemos valer tu opinión. Opina junto a Jesús Vélez y Mariela Patriu, de lunes a viernes a las 7 de la noche, en Capital. Tu opinión importa. Seis de la mañana con 33. Levántese con Radio Capital. Philip Butters te dice las cosas como son. El presidente no va a tener contacto. No seas abusivo. Escúchalo y debate con él porque... En este ring las opiniones se sacan el ancho. Philip Butters, de lunes a viernes a las 6 de la mañana, en Capital. Tu opinión me recontra importa. Estamos de vuelta, esto es Contracorriente y estoy conversando con el general Juan González Sandoval, ex jefe de la DINCOTE y además quien encabezó el operativo de captura de Peter Cárdenas Schut, el emeretista que ha sido liberado hoy tras 25 años de prisión. Y les quiero decir que por favor el teléfono lo vamos a poner en pantalla para que ustedes llamen y den su opinión acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy. Es el 212-4024. Nos llaman y su comentario, su pregunta al general va a salir al aire, por supuesto, sin ningún filtro, como acostumbramos aquí. Y también nos gustaría que opinen a través del Twitter acerca del tema que estamos abordando. Fiorella Vivar tiene ya algunas novedades desde el Twitter. Fiore, cuéntanos.
Así es, María. Hemos hecho la consulta pues en redes sociales, sobre todo en Twitter, le hemos preguntado, ¿crees que un terrorista se puede reformar luego de lo que hemos venido conversando? ¿Una persona sanguinaria puede realmente reformarse, encontrar algo que hacer en la sociedad? Bueno, nos puedes escribir a nuestra cuenta de Twitter, @capital967 o al 212-4024. La primera comentario nos dice, si eso ocurre, entonces yo soy Castorcito, dice M. Mayo. Claudia Espinosa nos dice, si los rojos no cambian y los caviares tampoco, dice. Manuel Matt dice, ya está hecho, habrá que esperar a que cometa un delito otra vez, no juzgarlo por algo que no ha hecho, opina él. Alberto Runaga nos dice, buena pregunta, Fujimori y Vladimiro se pueden reformar, él también nos hace una contrapregunta. También tenemos a Manu Torres que nos dice, no cambian, su cerebro está corroído por esta idea que en su opinión es podrida. Manuel Matt nos vuelve a decir, fallaron y le dejaron el problema a estos tiempos, mal. Yo conozco estos patas, dice, están equivocados, afirma él. Pero si lo han sentenciado en su momento y ya cumplió, ¿de quién es realmente la culpa? ¿Volver a juzgarlo?, se pregunta Manuel. Juan Robles nos dice, es imposible, su cerebro está dañado, nunca van a cambiar. Piero Perino dice, solo cambia el que quiere sin que lo aparece, no los que presos siguen con su idea. Alberto Rami dice, fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre el reino de Dios. Y Osvaldo nos dice, no creo, tendrán que hacerle un trasplante de cerebro. Las opiniones pues están divididas, la mayoría de ellas afirman que es imposible que cambie. ¿Tú qué piensas, Fiorella? ¿Tú crees que puede cambiar? Yo pienso que no. Yo pienso que una persona que ha llegado a un extremo tan grande de crueldad no puede cambiar. Yo también opino lo mismo, Mari. Una persona que ha cometido lo que ese personaje ha hecho, lo que tú comentabas, por ejemplo, crear ese tipo de cárceles para torturar a las personas que estaban dentro de él. Y además que la verdad es que nuestras cárceles no son buenos reformatorios, no son un lugar donde las personas puedan encontrar, no sé, calma, seguridad, algo que hacer por la vida. La verdad es que, como ha dicho Julio Magán, el jefe del INPE, va a tener que haber un seguimiento. Esperemos por el bien de todos, es que esa persona realmente se haya reformado y quiera pues en ese momento cambiar su vida. Muy bien, Fiorella, muchísimas gracias. Regresamos en un rato para seguir leyendo los tweets de nuestros televidentes. Claro que sí. Y bueno, ya saben, el teléfono vamos a ponerlo otra vez en pantalla porque me interesa que llamen y den su opinión. 212-4024, la central de Capital TV. Nos llaman y le pueden preguntar además lo que ustedes quieran al general Juan González Sandoval, que ya les conté, que ha sido jefe de la DINCOTE y fue quien atrapó a Cárdenas Schutz, nada menos. Usted debe haber hecho un estudio de la personalidad del camarada Alejandro. ¿Cómo es? ¿Cómo es este personaje del que estamos hablando? Bueno, tenemos que analizar, como decimos, fríamente. Ya. Él tiene una doctrina. Ha estado adoctrinado, preparado dentro de esta organización terrorista del MRTA. Ahora, era un hombre que venía de una familia, digamos, pudiente, ¿no? De buena posición económica. Su papá ha sido un gran hombre, trabajó en el Canal 5, inclusive era un productor. Todo el mundo conoce esto, ¿no? Y entonces, sin embargo, bueno, pues se encontró con sus amigos, los famosos que querían hacer este cambio en el Perú. Y también no olvidemos... Estudió, seguramente esto fue en la universidad. Claro, no olvidemos que aquí tenemos que ir a hacer un análisis más profundo. Estamos en los 192 años de vida republicana y entonces Basadre no se equivocó. ¿Quiénes gobernaron al Perú durante su vida republicana a la fecha? Él define una casta de podridos o corruptos, la otra de congelados o mediocres, y siempre estuvieron presentes estos incendiarios. Entonces, si hacemos este análisis, y estamos viendo la fecha, ¿qué tipos de gobernantes ha tenido nuestro Perú? Por allí decimos entonces, hay caldo de cultivo, hay conflicto social, hay desesperanza, hay corrupción. Entonces, si alguien levanta la bandera de lucha contra la corrupción, y hay que sentenciarlos con las armas, como hacían lamentablemente, bueno, pues con la impunidad que se daba en ese momento, cuando ellos iniciaron, porque no nos olvidemos, ¿por qué avanzó Sendero? ¿Por qué avanzó el MRTA? Sendero el año 1980, 17 de mayo del año 1980, en Chorches, en Ayacucho. Y el año 1984 o 1984, el MRTA,
con el primer asalto que hacen a un banco de crédito en San Isidro. Entonces, miren, cómo han ido creciendo orgánicamente. Han tenido entonces al extremo que inclusive nuestras comisarías, nuestros puestos militares o comandancias, no sé si usted se acuerda, para protegerse de estas incursiones ponían sus costales de arena. Claro, costales de arena, como barricadas. O sea que ya el militar y el policía estaban acuartelados solamente a esperar la acción armada del MRT o Sendero. General, tenemos 2 llamadas, vamos a contestarlas, ¿qué le parece? Hola. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Fernando. Fernando, te escuchamos. A ver, me parece que cuando hablamos de que estas personas no se han regenerado y no deberían salir de las cárceles, creo que estaríamos haciendo lo mismo que hicieron ellos. Ellos lucharon para tirarse abajo un sistema y el sistema ahora nos indica cuál es el procedimiento con ellos. Yo opino que lamentablemente fueron mal juzgados y por eso ahora están saliendo, ¿no?, nuevamente a la calle. Pero el sistema es el que impera ahora y nosotros no podemos venir a tirarnos el sistema al hombro. Entonces tenemos que respetar el sistema. El Estado peruano por los delitos graves que han cometido. De 2005 han salido libres después de cumplir sus sentencias 2.074 terroristas, de ellos 1.864 son hombres y 210 mujeres. Bueno, hay que aclarar primero que el camarada Alejandro, Peter Cárdenas Schutz, era miembro del MRTA, era el número 2 del MRTA. Lo aclaro porque en el reportaje hemos visto imágenes de Abimael Guzmán también, que era de Sendero Luminoso. Son 2 organizaciones totalmente diferentes y lo aclaro porque puede haber muchos jóvenes que estén viendo el programa y que se puedan confundir por el tema. Uno era Sendero Luminoso y el otro era el MRTA, del que era parte Peter Cárdenas Schutz. Lo primero que me llama la atención, general, es la actitud que tuvo este hombre cuando lo capturan. Los terroristas todos eran presentados, ¿no?, a la opinión pública en conferencias de prensa y los periodistas registraban siempre las imágenes y por lo general gritaban sus arengas y decían, ¿no?, se mostraban muy envalentonados, ¿no? Por su rescate terminaron matándolo. No solamente que lo extorsionaron, sino que también lo mataron. Recibieron el dinero en la extorsión y encima lo mataron. Esta clase de gente es el que está saliendo en libertad. También se ensañaron con el empresario del banco minero David Bayón Vera, a quien lo mantuvieron secuestrado en un hueco por cerca de medio año. Antes de matarlo a balazos, solo le daban de comer un pan diario. Pesaba 120 kilos. Después de 6 meses que lo soltaron, cuando estaba al borde de la muerte, ese empresario pesaba 55 kilos y narraba que solamente le daban un pan en la mañana y una Coca-Cola. Ese era todo su alimento durante todo el día. Estos son muy crueles. Cárdenas Schutz fue uno de los 47 que escapó por el famoso túnel de Polay del penal de Canto Grande el 9 de julio de 1990. El abogado Carlos Rivera reitera que de acuerdo a ley, el camarada Alejandro ya cumplió su sentencia con la sociedad, pero no con las indemnizaciones por los muertos y los daños al Estado. Desde el primer día que está en libertad tiene la obligación legal de cancelar la reparación civil. A favor de... Estamos de regreso, esto es Contracorriente y ahora les presento al general Juan González Sandoval. Él ha sido jefe de la DINCOTE y tuvo además a su cargo nada menos que la captura de Peter Cárdenas Schutz. Así que qué mejor invitado que él para tenerlo aquí sentado esta noche. ¿Cómo está, general? Bueno, Marielita, en primer lugar, agradeciéndote esta invitación. Bueno, responderemos las preguntas y la inquietud de la población. Sé que posiblemente también Peter Cárdenas debe estar mirándonos, haciendo reflexión en este momento que ha salido en libertad, pero es lamentable que él hasta ahora no hemos escuchado, tanto en el proceso, que haya renunciado a la ideología política del MRTA, ni hicieron un mea culpa respecto a todos los atentados terroristas donde hay asesinatos, secuestros, cobro de cupos, chantajes, toma de pueblos. Entonces el Perú no puede olvidar fácilmente. Bueno, tenemos más de 25.000 peruanos muertos. Han
Pasado 25 años de la captura y sentencia de Peter Cárdenas Schultz, el número 2 de la cúpula del movimiento revolucionario Tupac Amaru, el camarada Alejandro que ejecutó los secuestros de medio centenar de empresarios en la década de los 80 y 90, recupera todos sus derechos y nadie podrá detenerlo sin orden judicial. Mucha observación sobre él. Él no ha pedido perdón. Él no se ha dado muestras de arrepentimiento en ningún momento. El camarada Alejandro fue quien ejecutó al general del ejército Enrique López Albújar, mató a 3 policías para rescatar a su secuaz Lucero Cumpa y secuestró y mantuvo cautivos por varios meses a más de 50 prósperos empresarios, entre ellos el broadcaster Héctor Delgado Parker, el empresario de caballos y ligado al Banco de Crédito, José Antonio Rubia, y el importador vidriero Antonio Furukawa. Enterados que la empresa de Furukawa reponía todos los vidrios destrozados de los edificios que sufrían atentados del MRTA, les cobraban a su familia cada vez más dinero. Más de 35.000 millones de dólares en pérdidas materiales, o sea que esto es compartido con Sendero Luminoso. Entonces, es peligroso, está saliendo en libertad, un cuadro organizativo. Él era miembro del Comité Ejecutivo Nacional del MRTA y responsable del Comité Regional Metropolitano de Lima y Provincias nada del más MRTA. Y nada menos. Importantísimo cargo al interior del MRTA. Y entonces, con la captura a Peter Cárdenas, que fue justamente el 12 de abril de 1992, nos ha permitido conocer qué cosa era el MRTA. Con esta captura, inclusive, se ha intervenido y se conoció que habían empresas, inclusive de fachada, como Optimisa, por ejemplo, cuya gerente era nada menos, inclusive, la hermana de un ministro de Industria. Bueno, ya se dieron cuenta que el general tiene muchísima información que compartir con nosotros, pero yo le propongo, general, empezar la secuencia viendo una nota. Correcto. Un reportaje justamente acerca de lo que ha ocurrido. Veamos.